Buenos días, espero que hayan pasado un buen fin de semana largo y para aquellos que son creyentes hayan celebrado la Pascua de Resurrección, que además esta vez este fin de semana coincidieron la Pascua católica con la Pascua ortodoxa oriental, así que para algunos, como en mi caso, ha sido un doble esfuerzo celebrar las dos en un solo fin de semana. Creo que estoy relativamente recuperado como para hacerme cargo del programa, así que vamos a avanzar con él. Y como siempre, vamos a iniciar el programa con una explicación breve del porqué del título de Room Service en la selva global. Desde luego esto responde a ciertas experiencias personales, pero nos da pie para ver en perspectiva muchas otras cosas que están pasando en el mundo. La culpa es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama, en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche durmiendo en una hamaca en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente, pero cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, poder alojarme en confortables hoteles preferiblemente de 5 estrellas y poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares y básicamente me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con relatos personales y con entrevistas diversas, bajo el título Room Service en la selva global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Bueno, buenos días nuevamente y hoy el programa no tuvimos tiempo justamente por el fin de semana largo de promocionarlo lo suficiente, pero el foco de nuestro programa en esta ocasión es el tema de Rusia y el título del programa es De Rusia entre signos de interrogación con amor. Esto fundamentalmente porque creemos que es un actor que se ha manifestado dentro del sistema internacional de una manera drástica, particularmente a raíz de la guerra en Ucrania, y adquiere un creciente protagonismo en un mundo fragmentado donde las potencias parecen volver a repartirse el mundo, ya esto lo hemos comentado en episodios anteriores, y la operación especial desencadenada en Ucrania en febrero del 2022 probablemente no solamente ha cambiado el curso de la historia, en algunos aspectos, sino que ha contribuido a reintroducir de una manera dramática la geopolítica como el eje del sistema internacional. La rivalidad entre Estados Unidos y China y la actual guerra comercial tiene un espectador protagónico que pareciera no participar en pero participa, sí, definitivamente en la reconfiguración del orden mundial. Este programa va a estar dedicado a entenderlo un poco en conversación con un invitado que conoce muy bien el tema y con el cual hablaremos en unos minutos. Pero antes quisiera compartir con ustedes, como es habitual, un relato de mis experiencias de viaje
y en especial de un viaje que hice unos pocos años después de la perestroika a Moscú, que fue una nueva visita oficial. Había estado antes invitado oficialmente durante el periodo de la Unión Soviética, pero esta vez fui invitado por el Instituto de América Latina. Aparentemente la URSS, la Unión Soviética, había quedado en el pasado. Moscú estaba plagado de Mercedes-Benz, de tiendas de marca y de guardaespaldas armados, y los bienes del Partido Comunista habían sido privatizados. Entre ellos el hotel Bolshaya Oktyabrskaya, que antes se alojaba en la nomenclatura y que ahora funcionaba como un hotel occidental y recibía visitantes extranjeros. En esta oportunidad, los anfitriones me alojaron en un hotel de lujo asiático, plagado de alfombras, mármoles y boiserie desde la recepción. Llegué por mi cuenta al hotel en un taxi y me registré en la recepción como un ciudadano extranjero común y corriente. Mi reserva estaba asegurada y el personal del hotel ya estaba entrenado para recibir de la mejor manera a los visitantes extranjeros. Me atendieron con amabilidad y profesionalismo y solo titubearon cuando se me ocurrió pedirles una caja de seguridad. Pero los nuevos aires capitalistas indicaban que el cliente siempre tenía la razón y me aseguraron que pese a que en mi suite con vistas al Kremlin no había una, me la iban a proporcionar de inmediato. Subí a la suite y comencé a desempacar. A la media hora golpearon a mi puerta. Abrí y dos mujeronas, cada una del tamaño de un oso, llevaban a pulso una enorme caja fuerte de acero. Me preguntaron dónde ponerla. Solo se me ocurrió que la pusieran en el medio de la suite y en cuanto me dieron la combinación y se fueron, deposité mis documentos y el magro fajo de dólares que llevaba en la caja. Definitivamente algunos hábitos habían cambiado desde la implosión de la URSS, otros no. Después de la bienvenida de las recepciones de rigor en el instituto, al otro día, antes de comenzar con mi agenda diaria, decidí aprovechar el clima primaveral para correr por la orilla del río Moscova. Salí con mi jogging y mis zapatillas de correr del hotel, atravesé una reja con una casilla de seguridad, saludé al guardia y troté a mis anchas por una hora disfrutando de la vista del Kremlin y de sus alrededores. A mi regreso, los guardias habían cambiado. Me detuvieron en la misma casilla de seguridad y me pidieron documentos para ingresar al hotel. Bajo la reciente impresión de los nuevos aires que reinaban en Rusia después de la perestroika, me había olvidado de llevarlos encima. Tampoco tenía bolsillos para guardarlos en mi jogging. Para colmo, cuando me interrogaron en la casilla de seguridad, cometí el error de hablarles en ruso. Los guardias quedaron convencidos de que era un ciudadano local que por alguna extraña y probablemente sospechosa razón trataba de entrar de manera ilegal al lujoso hotel. Empecé a alarmarme cuando, pese a todas mis explicaciones, persistieron en no dejarme entrar. Pensé en qué iba a hacer en medio de Moscú, en jogging, sin documentos y sin dinero, y comencé a inquietarme y a ponerme ansioso. Finalmente logré convencerles de que estaba alojado en el hotel y que bastaba con una llamada a la recepción para verificarlo. Pero transpiré intensamente en el intento y me convencí de que algunas cosas no habían cambiado desde la URSS. Solo que en vez de las babushkas que vigilaban cada piso en los distintos hoteles, ahora había fornidos guardias de uniforme que calzaban en la cintura sendas Makarov. Bueno, esto es una impresión de uno de los viajes. En realidad es como para ubicarlos en algunas cosas de la realidad postsoviética que comenzaba en aquel momento. Y ahora me gustaría, sí, pasar a la entrevista que tenemos hoy con un gran amigo, con Vladimir Rubinsky, que es doctor en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de Hiroshima y profesor en la actualidad de la Universidad ICESI en Cali. Y ha trabajado en diversas instituciones y enseñado en diversas instituciones de educación e investigación en Rusia, Japón y Colombia, y también en Washington, D.C. y en Alemania.
Su principal área de especialización son las relaciones de Rusia y de los países asiáticos con América Latina, y por lo tanto es una persona idónea para entender mucho de lo que vamos a conversar a continuación. Así que, Vladimir, te agradezco muchísimo la participación y haber aceptado la invitación. Y debo aclarar que nos conocemos desde hace años, hemos participado en distintos proyectos conjuntos. De hecho, hemos sido muy activos en la sección de Asia y las Américas en la Asociación Latinoamericanista. Pero no solo eso, sino que también hemos compartido diversas comidas, porque la esposa de Vladimir cocina maravillosamente unos platos rusos exquisitos, y yo los he disfrutado en la casa de Vladimir, pero también lo hemos compartido en distintos restaurantes. Conoce extraordinariamente bien Rusia, es un experto en Latinoamérica y por lo tanto, insisto, es una persona idónea para poder conversar sobre qué está pasando con Rusia en el sistema internacional. Pero yo voy a empezar, dado que estaba hablando de la comida, con una primera gran pregunta, que es como la gran pregunta que se nos hace a argentinos y uruguayos. ¿Dónde nació Gardel? Bueno, la pregunta que te voy a hacer es, ¿el borscht, es la sopa de remolacha famosa, es ruso o es ucraniano? Bienvenido, Vladimir. Hola Andrés, muy buenos días, muy buenas tardes. Yo creo ya en Argentina, en Buenos Aires, estoy en Colombia, en Cali, son 2 horas de diferencia. Y yo sabía, sí, que esto iba a ser la pregunta. Entonces, no es que exactamente estuve preparando mi respuesta, pero sí, también cuando preguntamos a las personas cuál es el origen verdadero de Borscht, eh, hay varias opciones, ¿no? Para responder a esta pregunta, porque claramente, como ya dijiste, es una pregunta muy política, ¿sí? De pronto aún más que la pregunta sobre Gardel entre Argentina y Uruguay, ¿sí? Yo creo que básicamente Borscht es una comida compartida no solamente por los ucranianos y los rusos, sino es una comida compartida por algunos otros grupos étnicos con variaciones diferentes y que no necesariamente se llama borscht, pero la esencia es la misma. Pero como ya mencionaste a mi mujer normalmente a esta pregunta me dice que son 2 tipos de borscht, ¿no? Y comienza a explicar las distintas formas de cocinar verduras, ¿sí? Y entonces, aparentemente hay 2 versiones. Pero para mí, a mí me gusta borscht, no cada día, pero sí, normalmente cada semana estamos comiendo en la casa y es un secreto bien guardado, pero voy a revelarlo ahora. Yo creo que la versión que estamos comiendo en la casa sí es ucraniana. Así que yo creo que esta es Bueno, la respuesta. a Ok. confesión de partes, relevo de pruebas. Gracias. Sí. Bueno, pasemos a Así temas un es. poco más serios, dado que vivimos una coyuntura de gran complejidad, yo diría de desorden y caos en el sistema internacional, donde particularmente en la última semana la guerra de tarifas desatada por el presidente Trump y focalizada especialmente en China, las represalias chinas y la guerra comercial en general son como el plato fuerte de esta semana, pero también con un impacto muy claro sobre la fragmentación del sistema internacional, la suspensión de las reglas de juego previamente establecidas hasta cierto punto, y una gran pregunta acerca de si no se está produciendo una serie de procesos de globalización paralelos, particularmente una globalización a la China. Bueno, hemos conversado un poco sobre esto en programas anteriores, pero yo quería, sí, en este marco, focalizarme en dónde está parada Rusia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay en un discurso del presidente Putin, le hicieron una pregunta similar sobre la guerra de tarifas y él dijo, bueno, ustedes saben que cuando 2 tigres se pelean en el llano, los monos se sientan en las colinas para verlos pelear. Yo no sé si esa respuesta es del todo adecuada, pero sería la primera pregunta para ti, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Dónde está parada realmente Rusia en esta convulsa etapa de transformación y reconfiguración del sistema internacional? Muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que es la pregunta que sí efectivamente hay que hacer si queremos entender mejor desde qué momento, desde qué lugar y hacia dónde
se dirige esta Rusia de Vladimir Putin y yo creo durante por lo menos los últimos 20 años, porque pues claramente Putin asumió el poder el último día de diciembre, del mes de diciembre de 1999, sí, pero allí lo que nosotros tenemos es realmente una trayectoria donde había un cambio importante tanto en la forma de hacer las cosas por parte de Putin y las élites gobernantes de Rusia, como también claramente el cambio del contexto, pero más allá de las fronteras rusas. Pero lo que a mí me parece es importante tener en cuenta, y es algo que yo no soy el primero, mucha gente hace referencia a esto, pero yo creo que hay que realmente acordar que el deporte favorito de Vladimir Putin es el judo. Sí, juega hockey ahora, juega realmente otros tipos de juego, le gusta el esquí, ¿sí? Pero como un judoísta, lo más importante, hasta donde sé, donde aprendí de este juego, porque yo no soy deportista en este deporte, pero hasta donde entiendo básicamente la idea es esperar y mirar, precisamente tal y como los monos, para ver realmente dónde abre una oportunidad para poder avanzar y poder finalmente ganar la pelea. Y yo creo que lo que hace Rusia en los últimos años, aunque claramente dio un inicio a un proceso de la transformación de un orden internacional que tenía un montón de grietas realmente, sí, aparentemente era solo necesaria un toque pequeño, ¿no? Para que comience realmente a colapsar toda esta arquitectura del orden internacional, tal y como lo estuvimos conociendo, pero creo que después de dar ese toque sí está mirando, está observando y sin tener mucho afán, pero ver realmente dónde hay oportunidades. Yo creo que esto es algo que está caracterizando la política exterior de Putin. En Rusia normalmente se hablan de multietapa, ¿no? O varias fases, y que Putin nunca hace las cosas que luego desde un primer paso nos da a entender hacia dónde quiere llegar, que hay realmente un paso, después el otro, y no necesariamente siempre es posible entender cuál es esta finalidad, pero yo creo que por ahora, si estamos viendo hacia dónde va y cómo está yendo, por lo menos lo que representa Rusia en este sistema internacional cambiante, yo creo que esta estrategia ha sido bastante exitosa. Gracias, Vladimir. Bueno, después quiero que volvamos sobre lo de las etapas, porque eso me parece importante lo que señalabas. Pero antes quería preguntarte otra cosa, porque hace muy recientemente publicaste un artículo junto con el cubano Armando Chaguaceda bajo el título Las muchas guerras de Rusia y sus efectos sobre América Latina. Vamos a dejar por ahora el efecto sobre América Latina. Hablemos sobre las muchas guerras de Rusia, que en realidad se refieren a las guerras de Putin. Y aquí la pregunta de rigor es, bueno, ¿solamente Putin, encabezando, liderando a Rusia, ha impulsado una serie de guerras? Porque tuvimos guerras durante la Unión Soviética y ni hablar durante toda la historia rusa previa. Consecuentemente, yo no sé, esto es parte de una especie de gen de la política exterior rusa, lo de las guerras, en particular si tenemos en cuenta que en este momento es el cuarto país en cuanto a gasto militar, ¿no? ¿Qué opinas tú? Podemos, sí, efectivamente, respondiendo a esta pregunta, hacer referencias a algunas publicaciones o algunos hitos en cuanto el análisis desde esta perspectiva realmente lo que hace Rusia. Y luego voy a explicar qué es lo que entendemos por estas muchas guerras de Rusia. Y cuando estuvimos publicando este paper, ya hace yo creo que un poco más de un año, eh, recordamos el famoso telegrama largo, ¿no? De Kennan, que después de esta, hablando de la comida, ¿sí? Que de una recepción que él tenía en el Kremlin, la recepción en cabeza con Stalin mismo, ¿sí? Y que le dio tanto miedo después de tomar bastante trago, hasta donde sabemos, correr hacia el edificio de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, despertar a la secretaria y decir, bueno,
qué pena, pero vamos a enviar un telegrama muy largo a Washington hablando de la conducta soviética, ¿no? El famoso artículo X que luego publica Foreign Affairs, donde precisamente habla de eso. Así que Rusia aparentemente nunca confía en su alrededor, nunca confía al occidente, nunca confía realmente en nadie y siempre está preparado para combatir, siempre está mirando con mucha sospecha sobre lo que están haciendo otros países y en un principio siempre está preparado para la guerra y si es necesario, no tiene duda y obviamente puede hacer lo que hizo en febrero de 2022, ¿no? Atacando a Ucrania. Pero también me acuerdo de un libro que yo creo que en la traducción en español, en la versión al castellano, Homo Soviéticos, ¿no? De Alexeyevich, del premio Nobel, que precisamente comienza su libro hablando de lo mismo, que tambores de la guerra siempre se escuchan en este espacio postsoviético. Nosotros crecimos con una idea de que una guerra va a ocurrir en algún otro momento, ¿sí? Y lo que ella trata de decir que este gen, como lo llamaste, realmente niega de desaparecer incluso tantos años después de que desapareció la Unión Soviética. Es algo que realmente está en la sangre no solamente de los tomadores de decisiones, sino mucha gente que realmente está creciendo allí. Sin embargo, yo no necesariamente comparto esta idea, ¿sí? A mí me parece que sería sobre todo muy simplista para hablar de una predisposición rusa como la nación, como el pueblo ruso, para realmente buscar una guerra. Lo que nosotros queremos mostrar en este paper con Armando Chaguacera es básicamente algo muy particular de las élites rusas en los últimos años. Y yo creo que esto comienza, si bien en 2007, el famoso discurso de Putin en la conferencia de seguridad en Múnich, cuando Putin por primera vez hace muy públicos las quejas que él tiene sobre cómo está funcionando el sistema internacional y demanda la necesidad que Rusia debe encontrar un lugar debido a su grandeza, a su poder, a su legado, a lo que representa realmente desde la perspectiva geopolítica, geoestratégica, geoeconómica, si quiere, ¿sí? Sino realmente cuando todo iba muy bien en un principio, porque yo diría que, acordando también de esa anécdota sobre ese hotel, sí, con esta caja fuerte, y yo lo imaginaba de una, ¿no? Y realmente hay unas cosas que uno a veces cuando no vive en Rusia, pero cuando está llegando a Rusia, y por ejemplo yo recuerdo en el aeropuerto, en cualquier aeropuerto ahora ruso, cuando uno antes de pasar el control de seguridad, antes de abordar cualquier vuelo, tiene una oficina donde dice, por favor, si trae las armas personales, los pueden dejar aquí, les vamos a entregar cuando el vuelo aterriza en el aeropuerto. Esto sería realmente muy difícil encontrar en los tiempos soviéticos, claramente. La posesión de las armas será muy, muy regulada, solo los cazadores, ¿no? de los miembros una sociedad de que te daba casa tenían derecho de tener las armas, pero sí, esto a un observador puede decir, claro, si tiene las armas y realmente están así tan fuertes, están propensos a la guerra, pero no, yo lo que quiero decir es que por ahí en 2018, 2019, yo creo que era una sensación de una prosperidad que estaba llegando a Rusia, ¿sí? Una prosperidad nunca antes experimentada, tanto para las clases altas, obviamente, pero también esta clase media que comenzó realmente a vivir bien tal y como no ni siquiera soñaron sus abuelos y abuelos, ¿sí? Que era simplemente posible ir a una tienda, comprar lo que uno quería, claro, tenía que tener la plata para hacerlo. Pero era imposible pensar esto de los tiempos de la Unión Soviética. Y este espíritu combatiente yo creo que estaba muy, muy por debajo en comparación a lo que estaba antes. Con el inicio de la guerra en Ucrania, esto ha cambiado. Y lo que nosotros queremos en este artículo decir es precisamente esto, que las élites rusas que gobiernan el país ahora sí están mirando cualquier aspecto de la política como
es una operación militar especial. Si se trata de la economía, si se trata de información, si se trata de muchos otros aspectos, pero no lo miran desde la perspectiva de poder negociar o encontrar una solución negociada, sino lo piensan en los términos de un combate. Es una pelea, es una batalla que nosotros debemos que ganar y por eso están dispuestos a invertir los recursos que son necesarios para poder alcanzar una victoria y no buscar, decimos, una solución negociada. Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando estamos hablando de cómo funciona esta política, esta toma de decisiones por parte de Vladimir Putin y sus élites más cercanas. En el artículo ustedes plantean también con mucha claridad de que estamos hablando de una guerra multidimensional, en donde la dimensión ideológica, no en el sentido de la Unión Soviética, pero sí en términos de una narrativa, es muy importante. Y ahí yo creo que se ha producido, inclusive antes de la situación en Ucrania, todo un debate muy fuerte en torno a las distintas posiciones con respecto a Occidente, en la élite política y en la élite en general académica y de especialistas, en torno a la relación con Occidente, la relación con Eurasia, y esto ha dado lugar a muchas posiciones. Es interesante, por ejemplo, antes de la operación especial, un analista influyente como Karaganov hablaba de la fortaleza Rusia, ¿no? Ya es una concepción evidentemente también, si queremos plantearlo de esa manera, belicista, en donde la batalla por la supervivencia de Rusia y la transición a un nuevo nivel de su desarrollo requieren de una organización diferente del país y de la sociedad. Y la metáfora para explicarlo es justamente la fortaleza rusa. Perdón. Que no presupone autoaislamiento y autarquía, pero que impone una distinta forma de organizarse y de relacionarse con el mundo. Y ahí obviamente ustedes han introducido en su momento como eje de esa narrativa una posición de cuestionamiento al orden occidental, al orden liberal occidental. Y a la vez hay otras interpretaciones que han venido surgiendo. Quizás en este momento hay un gran debate en torno a si Rusia es un Estado, una nación, o es un Estado civilización, y esto tiene muchas resonancias con respecto a las respuestas que da China frente a Estados Unidos en la guerra de tarifas, o si es una especie de macroestado eurasiático. Esto es una frase de Dugin, muy reciente, un artículo de hace unos días, en donde enfatiza esta dimensión. Bueno, ¿cómo ves este debate de cómo se ve Rusia? Es una excelente pregunta, Andrés. Yo creo que es difícil responder a esta pregunta, sobre todo en nuestro caso de los dos, que compartimos también como nación. Yo creo que nuestra identidad que está muy ligada a lo que uno puede hablar del grupo, si quieres, en términos antropológicos, como un grupo étnico ruso, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral, aunque en la escuela que se llama efectivamente del desarrollo y cooperación internacional, y he tomado los cursos, he trabajado temas que tienen que ver con el desarrollo y cooperación internacional, pero mi tesis doctoral era sobre los conflictos étnicos en el Cáucaso, y donde yo claramente estuve mirando una literatura académica sobre el tema de las identidades, de la formación realmente, de la construcción nacional. Y yo diría que debemos que diferenciar, sobre todo en cuando estamos hablando de Rusia, un intento de usar con los fines políticos, obviamente, el sentimiento de pertenecer a una gran nación con un legado imperial que cada vez, o sea, yo creo que ahora nadie está negando el legado imperial ruso. Yo creo que en uno de los cursos que estuviste dando en su momento en el diplomado que hubo lugar, ¿cierto?, en Buenos Aires, yo creo que estuvimos hablando de esto. Y yo me estuve acordando cuando yo estuve estudiando, por ejemplo, en las clases de historia en mi colegio, ya en el siglo XX, que acordamos tú y yo, ¿cierto? Lo que intentaron hacer las autoridades soviéticas es diferenciar, poner una barrera, un antes y después
entre lo que era toda la historia rusa antes de 1917, antes de la revolución bolchevique en octubre de 1917 y este periodo soviético. Yo creo lo que ocurrió en Rusia, y no es solamente Putin, yo creo que otra vez, para simplificar, demasiado que cuando algunos expertos todo le están atribuyendo a Putin. Claramente, Putin está jugando un rol en muchos casos decisivo. Es la persona que, por ejemplo, está revisando, lo sabemos personalmente, los libros de texto de historia, que ahora todo el debate en Rusia si debemos que tener el único libro de texto de historia para todos los colegios, tal y como era la Unión Soviética, ¿sí? En la Unión Soviética, una nota a pie, era imposible estar en una semana de clases estudiando otro tema que en otro colegio. O sea, todo debería ser sincronizado. Todos estuvieron más o menos literalmente estar en la misma página del único libro de texto que existía sobre historia. Pero yo creo que es un proceso complejo y evolutivo que comienza en la década de 90 con el retorno a sus orígenes como tal y que ahora está claramente mucho más sensible y mucho más delicado por el tema que los rusos, como esta gran nación, está compitiendo con los ucranianos, ¿cierto? Con toda la idea que ahora los ucranianos están poniendo, el Internet está lleno de estos memes, de estos temas que Ucrania está diciendo. Y cuando, bueno, Vladimir el Príncipe, sí, estuvimos hablando de Pascua, ¿no? Que también coincidió católica y ortodoxa la semana pasada. Entonces están haciendo, bueno, cuando ya Vladimir, el príncipe Volodymyr, bautizó a Kiev, la Rus de Kiev, Moscú todavía ni siquiera existía, ¿sí? Entonces yo creo por este intento que yo diría, y estuve escribiendo en otros artículos, que me parece se puede llamarse como el secuestro de los símbolos más importantes que asocia con esta Rusia, obviamente genera una reacción mucho más fuerte. Yo creo que otra vez, a mi modo de ver, debemos que tener muy claro si se trata de unos debates más de índole académico, ¿sí? Más que buscan realmente hacer decir de dónde proviene Rusia, qué es esta Rusia, qué es esta sociedad que nosotros vivimos, en donde viven realmente los rusos, incluso los rusos que ahora están fuera de Rusia, ¿sí? Por muchas razones. Y realmente los intentos políticos, ¿no? Para volver a usar, buscar el uso político de algunas de las ideas que no necesariamente pueden ser aceptados como las ideas con base de ciertas consideraciones de carácter propio académico o carácter propio histórico. Es interesante cómo lo estás planteando esto, porque estaba leyendo una conversación entre tres intelectuales de renombre en Rusia. Uno es Lukyanov, que dirige Russia in Global Affairs. Otro es Boris Mijuev y otro es Alexei Miller. Se publicó en Le Grand Continent, que es una revista francesa, ¿no? Pero tienen una pregunta que es bastante desafiante. Dicen, si tenemos que decidir quiénes somos cuando hablan de Rusia, ¿somos una super Europa, una Europa especial, una Europa real o una comunidad que construye su propio mundo con su propia ciencia, industria y cultura? Civilización significaría lo último, quizás, ¿no? Y la acumulación de 1000 años de civilización, independientemente de si Kiev ahora es parte de Ucrania o no, sí marca un derrotero muy claro como una civilización que se ha ido desarrollando. No sabemos, y aquí está la gran pregunta, cómo se está consolidando o no. Y esto lo asocio con otro tema, porque también lo mencionaste, en un artículo de Gabuev reciente en Foreign Affairs que acaba de aparecer. Él está hablando del periodo post-Putin y lo que debería ser Europa frente a ese cambio que pueda venir en Rusia, pero la gran pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Rusia mira a Europa o Rusia mira ahora a China?
porque siempre, nosotros hemos conversado sobre este último tema y siempre ha habido cierta consideración sobre las sensibilidades rusas frente a China. Te devuelvo la pregunta, ¿Europa o China? Bueno, yo creo que la respuesta inicial sería, miran el escudo ruso, ¿no? Que tiene dos cabezas. Y claramente, si miramos de dónde proviene y cómo adoptó Rusia este escudo, claramente tiene que ver con muchos procesos que tienen que ver también con Europa como tal, ¿sí? Pero yo diría que claramente Rusia tiene en la forma de ver las cosas, tiene elementos que provienen tanto de lo que podemos decir la civilización, si quieres usar este concepto, y claramente es un concepto bien complejo, donde uno tiene que definir obviamente lo que se entiende por una civilización, pero esa civilización europea, occidental, muchas cosas que los rusos incluso van a decir que son propiamente rusos, pero si uno comienza a escarbar un poco, claramente puede trastear y puede ver que esto sí proviene gracias a los contactos y apropiaciones culturales, si quieres, que rusos están haciendo o estuvieron haciendo de Europa Occidental. Pero no se puede negar tampoco la influencia que Rusia tiene de Asia. Es realmente un imperio que fue construido, a veces olvidamos de esto, ¿no? Que realmente Moscovia, sí, esta parte de Rusia, se limitaba mucho a la frontera europea, ¿sí? Y solo luego Iván el Terrible, ¿sí? Cuando comienza sus conquistas del territorio ruso, que duran siglos, ¿no? Hasta que finalizando el siglo XIX, el comienzo del siglo XX, el imperio sí llega realmente al Océano Pacífico. Pero todos estos siglos realmente eran los siglos de los contactos que han tenido los rusos con tantos grupos étnicos que estuvieron en estos territorios que los rusos estuvieron conquistando, ¿sí? Era una conquista de estos territorios. Yo creo que es un debate que Rusia como tal sí está evitando. Realmente hablar de poder entender qué es Rusia y de dónde proviene esta Rusia con estas multidimensiones y tanto con su cara asiática como la cara europea, yo creo que es necesario realmente hablar de la forma como estuvieron construyendo el imperio, porque esta influencia es inevitable y es muy visible. Y para mí claramente es más fácil decir, porque yo soy de Siberia, me nací en Siberia y yo estuve teniendo este contacto constante con otros, decimos, manifestaciones de otras dimensiones de esta sociedad multicultural que es la sociedad rusa. Ahora, si estamos hablando hacia dónde nosotros vamos, si vamos a estar más cerca hacia Asia o más cerca hacia Europa, yo creo que Rusia va a estar y sigue siendo en su lugar. ¿Sí? No podemos, y yo rechazo muy fuertemente aquellas opiniones que dicen que hay un matrimonio para siempre entre Rusia y China. Yo no veo muchas realmente dimensiones de este matrimonio. Si existe un matrimonio por conveniencia, esto es uno de los casos. Pero sabemos que, por supuesto, algunos matrimonios por conveniencia pueden durar décadas, pero si no hay un amor verdadero, yo creo que realmente la convivencia no es la mejor. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ahondar un poquito en este punto. Stent, en su libro sobre el mundo de Putin, Rusia contra Occidente, plantea 7 pilares de la política exterior de Putin. Y Gabuev, en este artículo que estaba señalando, le agrega básicamente 3 objetivos que son fundamentales. Construir alianzas para apoyar su esfuerzo bélico después de la guerra con Ucrania, sostener una economía afectada por las sanciones y vengarse de Occidente por su apoyo a Ucrania. Y aquí la gran pregunta, volviendo a lo que estamos discutiendo, ¿qué es más funcional para estos objetivos en esta coyuntura para Rusia? ¿El vínculo con Asia y con China en particular o el intento de reconstituir, como lo plantea Gabuev en una etapa post-Putin, el vínculo con Europa?
Es muy difícil. Bueno, en primer lugar, yo valoro mucho a lo que dice Gabuev. A mí me parece es el experto número uno en el ambiente que escriben en ruso en primer lugar, ¿sí? En Carnegie yo creo que ha sido realmente muy importante lo que estaba haciendo Gabuev y sobre todo su forma de entender no solamente a Rusia como tal, sino también a la China contemporánea, esta China que realmente ahora está compitiendo claramente, con que también comenzaste el programa de hoy, compitiendo con los Estados Unidos por el futuro del orden internacional. Um, yo quiero realmente apoyar una tesis de Gabuev y me parece que sí, efectivamente, Rusia se siente incómoda en esta unión temporal, puede ser, ¿sí? Con China. Se siente incómoda por muchas razones. ¿Sí? Y otra vez, perdón, pero voy a hacer referencia a mi trayectoria personal, el hecho que nací en Siberia, donde realmente uno vive muy consciente de desproporciones que existe entre China. A un lado de la frontera tú tienes 1 millón, 1.000 millones de personas, ¿sí? Que viven a otro lado de la frontera y a este lado de la frontera puedes tener 20, 30 millones, el tren transiberiano y miles y miles de kilómetros de la tierra vacía, donde realmente no vive nadie, ¿sí? Los animales, los famosos osos siberianos están andando libremente. Entonces yo creo que esto es, este sentimiento de desproporción, de desventaja que tiene Rusia, realmente sigue siendo muy pendiente. ¿Sí? Puede ser que en algún momento se manifiesta de manera más visible y más presente en las narrativas, en los discursos, pero en otro lado posiblemente que está más escondida ¿sí? Bajo estas imágenes que podemos ver de Xi Jinping con Putin, Putin llegando allí, las canciones, los conciertos con las canciones rusas, ¿sí? Pero creo que esta incomodidad no va a desaparecer en relaciones con China y esto es una de las razones porque en la última, cuando va a terminar la guerra en Ucrania, yo creo que Gabuev sí tiene razón sobre las intenciones que van a tener los rusos para poder volverse. Y además hay una cosa más, ¿no? Hablamos de lo que estaba pasando, cómo vivieron los rusos antes de febrero de 2022. Los rusos, sobre todo de la parte europea, pero incluso en parte asiática como Ekaterimburgo, algunas otras ciudades que tienen dinero para las personas, sí, que pueden realmente viajar al exterior. Con una batalla, hablamos de las muchas guerras de Rusia, una batalla que Rusia no logró ganar es la batalla del visado. A los rusos siempre estuvieron pidiendo la visa para poder viajar a Europa, al espacio Schengen, y tantas visas que estuvieron expediendo las embajadas europeas para los ciudadanos rusos para viajar a Europa, no hubo ningún otro país del mundo. Los rusos estuvieron acostumbrados el fin de semana a tomar un avión de Moscú, por ejemplo, ir a Praga, ir a Roma, los resorts italianos. Yo recuerdo un colega de la Universidad de Bolonia me contaba que en su momento los rusos salvaron esta parte de Italia por la cantidad de los rusos que estuvieron llegando. Y hasta ahora, a pesar de todas las dificultades, la ausencia de los vuelos directos, los rusos, sin embargo, intentan llegar a Europa. Yo creo que allí una por lo menos parte de lo que Gabuev está diciendo puede ser bien acertada. De alguna manera, algunos analistas plantean que a ver, las medidas de Trump en distintos frentes apuntan obviamente a una reconfiguración del orden mundial. No sabemos si del orden mundial o del desorden mundial, pero eso es otra pregunta que podemos hacernos en otro momento. Pero en el fondo el planteamiento es que, bueno, puede ser parte de una estrategia para desvincular o afectar el estrecho lazo entre Rusia y China y atraer a Rusia nuevamente hacia un alineamiento mínimo, aunque sea con el campo occidental. Esto es algo que muchos analistas están planteando y la pregunta va en ese sentido. Estamos en una situación de, yo diría, de paralización, en un impasse a pesar del cese al fuego por las Pascuas en la guerra en Ucrania. Trump no logra lo que prometió hacer en 24 horas, no lo logró, ya estamos llegando a los 100 días y tampoco lo logra, ya hay bastante desencanto.
Bueno, ¿cómo puede evolucionar esto? Y esta es mi última pregunta para no fatigarte más. ¿Cómo puede evolucionar esto en función de esta percepción de que de repente sí, lo que está tratando de hacer Trump es distanciar a Rusia de China para de alguna manera establecer otra forma de alianza con Rusia? Bueno, voy a decir algo que yo creo que hay que decir, yo no creo que Marco Rubio es Henry Kissinger, ¿sí? Porque yo creo que además las condiciones bajo las cuales Marco Rubio, que yo creo que tiene muy buenas capacidades de hacer un montón de cosas, pero las condiciones bajo las cuales está operando el Departamento del Estado ahora no necesariamente son mismos en que realmente Kissinger tenía su oportunidad. Y la otra cosa que hay que decir, yo no creo que Rusia es China, ¿no? Y que se puede realmente jugar tan fácil, no era fácil, ok, bueno, pero jugar de la misma manera como se jugó Nixon en su momento durante los tiempos de la Guerra Fría. Rusia es, sí, en este sentido, es otra cosa y resolver el asunto haciendo una réplica de las experiencias históricas no necesariamente será posible. Y yo creo que Rusia también está consciente de posibilidades y oportunidades que tiene. Y estamos hablando de many wars of Russia, ¿sí? De estas muchas guerras de Putin. Y Putin está convencido que está ganando la guerra. Entonces, cualquier estrategia posiblemente que busca hacer paz en Ucrania que no está partiendo de este reconocimiento que Rusia está ganando la guerra en este sentido, perdón, desde la perspectiva de Putin está ganando la guerra. Si alguien trata de hacer algo que no toma en cuenta esta visión de Vladimir Putin, posiblemente no va a tener éxito, ¿sí? Y yo creo que no necesariamente las experiencias previas son más aptas para hablar de lo que está pasando en 2025. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo del programa. Habría muchas preguntas que quedan en el tintero. Será para otra ocasión. Pero te agradezco muchísimo el tiempo y la dedicación. Es más, se nos está acabando el tiempo y iba a pasar una receta de borscht a nuestros oyentes para que puedan practicar cocinar. Estoy listo para tomar la nota. Pero no nos va a dar tiempo, así que voy a cerrar con otro cuento divertido sobre Rusia en la etapa post-perestroika, que seguramente te sonará bien. Yo te lo voy a decir en ruso, pero después voy a leerlo en español con el título en español. Chornozhopie se llama el cuento, en realidad es Culos Negros. Después de más de una década de esa visita oficial que mencionaba al principio, me invitaron para ser orador de orden en una conferencia internacional sobre América Latina que se organizaba en San Petersburgo, donde estuvimos juntos, por cierto, en esa reunión. Viajé con mi esposa y aprovechamos la oportunidad para quedarnos en Moscú, esta vez en el antiguo Hotel Metropol, una belleza arquitectónica Art Nouveau cercana a la Plaza Roja, que había sido propiedad antes de la revolución del abuelo de un amigo mío. Moscú ya era otra, el pasado imperial volvía a ser reconocido, algo de lo que hemos estado hablando, y respetado. Un centro financiero de altos y modernos edificios se estaba desarrollando y el restaurante del hotel, reconocido por su alta gastronomía, llevaba el nombre del abuelo de mi amigo, Saba, en su honor. El hotel, ubicado frente al Teatro Bolshoi y a una plaza adyacente, estaba a la altura de los mejores hoteles que había conocido y servía un desayuno espectacular que incluía champán, caviar y salmón ahumado, entre otras ofertas refinadas y abundantes. Llegamos al hotel después de unos días muy activos en el Congreso de Latinoamericanistas en San Petersburgo, y a juzgar por la ciudad y por sus excelsos restaurantes, entre ellos el Lapkin, con una refinada gastronomía con inspiración local y con un servicio impecable y digno de la corte del zar. Un día vamos a tener que hacer una lista de todos los restaurantes que estuvimos en San Petersburgo, y yo me acuerdo de Ryumechne, que estaba excelente. Ryumechne número uno. Número uno.
Bueno, la época imperial estaba recreada en el Lapkin en todo su esplendor. Tuve además la fortuna de dar mi conferencia en lo que antiguamente fue el monasterio de Smolny y se había transformado hacía pocos años en la Universidad de San Petersburgo. Antes de la revolución el monasterio albergaba el Instituto de Señoritas Nobles, donde había estudiado mi abuela. Algo que no pasó desapercibido para el profesor que me presentó ante la audiencia para mi conferencia magistral y que no solo mencionó que mi abuela había estudiado allí, obviamente antes de convertirse en la sede del Partido Comunista y en la alcaldía de la ciudad durante el periodo soviético, sino que reconoció por su propia cuenta mis orígenes sanpeterburgueses. Era mi primera visita a San Petersburgo, pero mi ego quedó dulcemente agigantado a partir de esa intervención. Moscú nos volvió a la normalidad con mi esposa. Visité a mis amigos del Instituto de América Latina y di una conferencia en el Valley Club, pero nuestra idea de la visita a la ciudad era deambular por sus calles, ir a los museos y ver algunas de las piezas icónicas, no solo de la época medieval, sino también de las vanguardias de principios del siglo XX, y comer en algunos restaurantes que nos habían recomendado. Entre ellos fuimos al Café Pushkin, que en la década del 60 hizo famoso, a pesar de que no existía, una canción de Gilbert Bécaud, Nathalie, pero que de hecho había sido instalado en años recientes con gran sentido de la oportunidad por un hábil empresario francés. Preguntamos en la recepción dónde estaba la parada más cercana del Hopin Hopov para recorrer la ciudad y sus lugares más destacados y nos indicaron que había una en la plaza adyacente que, para más datos, entre comillas, todavía llevaba el nombre de Karl Marx, cierro comillas, según el joven y atildado concierge. Y fue allí cuando presencié una escena que marcaba los cambios que había vivido la ciudad y el país desde mi primer visita. Como no se podía fumar en el hotel, generalmente salía a fumar mi habano a esa misma plaza. El clima era agradable, la plaza tranquila y cercana a la entrada a la Plaza Roja. Un día que prendía mi puro bajo la sombra de uno de los árboles de la plaza, escuché unas arengas que provenían de un megáfono que manejaba un hombre de mediana edad al pie de la estatua de Karl Marx. Lo rodeaban un par de decenas de ancianos con banderas rojas, en una de las cuales estaba representada la imagen del Che Guevara. Me acerqué a escuchar mejor lo que decía, por un sendero donde había bancos de plaza ocupados por jubilados, y el hombre del megáfono seguía con su arenga, pero escuché que uno de los jubilados le preguntaba a otro, ¿quiénes eran los de esa mini manifestación? La respuesta fue, son un grupo del Partido Comunista. El primer jubilado reaccionó diciendo en ruso con irritación, son esos culos negros. El otro pensionado no le respondió y diplomáticamente se abstuvo de decir nada. Y el primero volvió a preguntar, ¿y de quién es esa imagen en la bandera roja? El otro sisió para que bajara la voz y le contestó, es el Che Guevara. Otro culo negro, replicó el primero. La reducida manifestación se encaminó con sus banderas hacia la Plaza Roja, ignorando a los pensionados, pero en el aire quedó resonando la estela del peyorativo culo negro que le habían endilgado a los comunistas, al Che Guevara y a las banderas rojas. Bueno, muchas gracias por escucharme esta mañana. Vladimir, muchas gracias por tu paciencia. No estabas obligado a escuchar el cuento, pero si quieres hacer algún comentario, es más que bienvenido ya que estás aquí. Pero bueno, como verdad que yo puedo fácilmente imaginar esta historia ocurriendo en Rusia. Yo diría, ese debería ser el inicio de la década 90 posiblemente, ¿cierto? No, ya sí, estaba avanzado este siglo. Ok. Sí, porque decimos, esta expresión posiblemente hoy en día está más bien desapareciendo. Hay otras formas de expresar su descontento. Sí, mucho más groseras seguramente, pero bueno, esta es bastante ilustrativa y fácilmente traducible al español, sí. Así que lo dejamos así. Bueno, Vladimir, te agradezco muchísimo, muchísimas gracias a los oyentes por habernos escuchado. Esperamos poder volver el próximo lunes con otro tema importante de lo que está pasando en el mundo y cómo se está transformando y desde luego recreado por algún relato o cuento sobre el tema. Vladimir, nuevamente mi agradecimiento. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Y seguimos en contacto. Большое спасибо. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Спасибо.